Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestro curso de acoso laboral. Ahora vamos a ver en esta tercera parte cuál es el procedimiento para denunciar, ¿de acuerdo? ¿Cómo debemos nosotros presentar esa queja? Esa queja, pues a nivel de sugerencia, debe ser una queja por escrito y esa queja pues debe contener una descripción de cuáles son esos hechos que yo considero que están generando que me estén acosando. Recuerden las 6 modalidades de las que hablábamos anteriormente. Y recuerden que decíamos que era muy importante que además de que fuera una conducta persistente, fuera demostrable. Entonces, cuando hacemos esta queja, no solamente hacemos, digamos, una descripción de los hechos, sino también es importante que anexemos cuáles son esos medios de prueba, obviamente medios de prueba que sean reconocidos por la ley procesal civil colombiana y que sean los que me van a permitir soportar a mí que efectivamente esas conductas se están presentando. Es importantísimo que tengamos en cuenta que existe una caducidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si la conducta se presentó o tiene más de 6 meses después de la fecha de la ocurrencia de los hechos, pues ya simplemente se ha presentado una caducidad y ya no voy a poder investigarla. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, especialmente para quienes hacen parte de los comités de convivencia dentro de las organizaciones. Ahora, más adelante vamos a hablar un poco de esos comités de convivencia, cómo están conformados y cómo hacen parte, digamos, de esas medidas que al interior de las organizaciones podemos tomar para evitar que se nos presenten este tipo de situaciones al interior de las empresas. Las denuncias de acoso laboral, ¿dónde se pueden presentar? Pues se pueden presentar en el mismo lugar de trabajo, es decir, con el empleador, quien debe dar traslado de esta queja al comité de convivencia, pero también la puedo presentar en las inspecciones de trabajo del país, en los centros de orientación de atención laboral al ciudadano. Puedo de igual manera presentar esta queja, acompañarla de los medios probatorios, como les decía hace un rato, que sean medios reconocidos y con esto pues se debe dar trámite. Si la estoy presentando al interior de la organización, digamos que se la presenté a la empresa directamente o a recursos humanos o a mi jefe directo o a la persona que por reglamento interno o al departamento que por reglamento interno esté definido, porque pues el reglamento interno de la organización también es importante que esté ajustado y que nos diga claramente cómo desarrollar el procedimiento al interior de la organización cuando se presentan quejas de acoso laboral. De hecho, si no han realizado actualización de sus reglamentos internos, pues es importante que lo vean para que los actualicen y claramente sus trabajadores sepan cómo desarrollar ese procedimiento. Ese procedimiento debe ser confidencial y lo deben tener en cuenta, muy en cuenta, los miembros de convivencia, pero también debe ser un procedimiento que sea conciliatorio, que busque un acuerdo entre las partes, que busquen que estas situaciones de acoso cesen. Es un procedimiento que es interno dentro de la organización, que debe ser efectivo y, como les decía, pues debe ser, además de confidencial, conciliatorio. Ya vimos que el plazo máximo, o digamos para que esta queja no presente una caducidad, es de 6 meses, ¿verdad? 6 meses después de que el hecho ocurrió. Es decir, si la situación se presentó y pasaron más de 6 meses, pues ya no presenté una queja en tiempo. Por el otro lado, también es importante que se presente la queja, les decía, por escrito. Y si la realizan verbal, mi sugerencia es que le pidan a esa víctima o a ese trabajador que la ponga por escrito y que la acompañe de los medios probatorios, de tal manera que el comité de convivencia pueda iniciar su proceso de análisis, su proceso, digamos, de investigación de los hechos, y también se debe tener en cuenta que existe, digamos, una garantía para quien está presentando esta queja y para sus testigos, si es que presenta unos testigos, es una garantía de 6 meses. 6 meses en los que esta persona pues no se le puede realizar una cancelación de su contrato laboral, salvo que definitivamente pues dentro de la investigación arroje que no existió, digamos, una conducta de acoso laboral. También es importante cuando hablamos del comité de convivencia laboral que recordemos que son elegidos para un periodo de 2 años, ¿de acuerdo? A partir de la conformación. Ellos deben necesariamente realizar reuniones ordinarias, esas reuniones se deben realizar cada 3 meses, de esas reuniones deben quedar unas actas o unos informes
donde además pues los miembros debe existir un quórum para que puedan entrar a analizar los casos, y en caso de que se presenten, digamos, otro tipo de situaciones o casos que no fueron analizados dentro de esta reunión extraordinaria, pues pueden realizar reuniones extraordinarias en caso de que así lo requieran. Importante que quienes hagan parte del comité de convivencia pues no tengan en su contra quejas de acoso, es decir, especialmente en los 6 últimos meses. Los 6 meses anteriores, pues al momento en que la persona está desarrollando, digamos, se está desarrollando como miembro del comité de convivencia. Recordemos que cuando hablamos del comité de convivencia, pues en primer lugar debemos tener en cuenta la resolución 1356 del año 2012. Es importante que quienes hacen parte o son miembros de ese comité de convivencia pues la lean, la tengan en cuenta, y que recordemos que el comité de convivencia, los miembros tienen un periodo de 2 años a partir de que se conforma, que deben realizar reuniones ordinarias, que esas reuniones deben levantar actas y deben quedar informes de esas reuniones, independiente de que no tengan casos. Igual habrán que levantar el acta diciendo pues no se ha presentado ningún tipo de caso en relación con acoso laboral. Si se llegara, por el contrario, a presentar casos en reuniones extraordinarias, pueden hacer una reunión extraordinaria, es decir, se presentaron casos que no fueron analizados en la reunión ordinaria y perfectamente el comité de convivencia puede desarrollar reuniones extraordinarias para analizarlos. Lo otro que es importante tener en cuenta es que quienes son miembros de este comité de convivencia pues no deben tener quejas. ¿Quejas de qué? Pues de acoso en los últimos o en los 6 meses anteriores a su nombramiento. Es decir, si hay un miembro del comité de convivencia que tiene quejas de acoso en los 6 meses anteriores, pues no debe hacer parte de ese comité. En relación con la elección, el empleador puede elegir o designar directamente a sus representantes. Es decir, yo empleador puedo definir que tal persona haga parte del comité de convivencia. Es diferente en relación con los representantes de los trabajadores. Como este es un comité bipartito, los representantes de los trabajadores se deben elegir y se hace una votación dentro de la organización donde los mismos trabajadores van a seleccionar quiénes son los miembros que los van a representar, ¿de acuerdo? En las empresas que son de menos de 20 trabajadores puede estar conformado por una persona que sea representante de la empresa y uno que sea representante de los trabajadores, o incluso si es superior a 20 trabajadores pueden ser 2 representantes del empleador o 2 representantes de los trabajadores. Incluso la empresa podría definir que sean mayor los miembros, pues porque tendrán unos suplentes, y lo importante es que pues sea un número, como les decía, que sea representación de ambas partes, porque pues es un comité bipartito. Entonces los esperamos en el siguiente segmento para continuar hablando de acoso laboral en la normatividad colombiana. La estrategia de comunicación interna. Y para esto vamos a ir un poquito a cuál es la realidad de nuestras organizaciones. Es importante a la hora de evaluar el desempeño medir las competencias, medir los resultados o medir ambos factores. Entonces sería una primera pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuál de los 2 factores o si ambos factores? Conocer el marco legal, jurídico de Argentina en materia de relaciones sindicales. ¿Cuál es la mejor manera de generar una comunicación y un diálogo? Una vez que tenemos claro cómo reconocer a nuestro equipo, tenemos que escucharlo. Ya he hablado en algunos momentos de darnos los espacios para reconocer el trabajo bien.
En el pasado hemos platicado un poco sobre los primeros puntos de contacto del empleado con la empresa en lo que llamamos la jornada del empleado. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, cuando el empleado ya está dentro de la compañía y viene el momento en que vive dentro de la compañía. Bienvenidos. Seguimos entonces en este capítulo, como veníamos trabajando en relación con el procedimiento para denunciar. Ya vimos cómo se puede presentar esa queja. Decíamos entonces por escrito, breve descripción de los hechos, decíamos anexen medios de prueba, lo pueden presentar al comité de convivencia o decíamos lo pueden presentar también en las inspecciones de trabajo. ¿Qué sucede cuando hablamos de una denuncia por acoso sexual? Estas denuncias de acoso sexual deben interponerse a través de las unidades de reacción inmediata, que es la URI, o pueden ser a través de los centros de atención de víctimas de acoso sexual o a través de las salas de atención a usuarios. Bien puede ser también que se presenten dentro de las mismas organizaciones para que el mismo comité de convivencia pueda realizar, digamos, su análisis interno. Sin embargo, recuerden que el comité de convivencia, si bien es cierto, ahora decíamos un poco, digamos, algunas generalidades que se deben tener en cuenta. Recuerden, y es importante que frente a esto estudien o analicen la ley 652 del 2012, que fue modificada por la resolución 1356 del año 2012. ¿Qué nos dice el comité de convivencia? Uno, es un organismo asesor. Es un organismo que está conformado, ya lo vimos, por un número igual de representantes, es decir, un comité paritario y que tiene sus respectivos suplentes, ¿de acuerdo? Sin embargo, dentro de sus funciones principales, ¿cuáles son? Las funciones principales de ese comité de convivencia es establecer estrategias de conciliación entre las partes que han presentado una queja. ¿Qué quiere decir eso? Que el comité de convivencia no tiene la facultad sancionatoria. Ellos podrán desarrollar, sí, actividades de carácter preventivas en relación con el acoso. Deberían propender por proteger a esos trabajadores, digamos, de los riesgos tanto psicológicos como físicos que puedan llegar a afectar su salud en el trabajo. Sin embargo, este comité de convivencia no tiene la potestad de generar sanciones, a diferencia de los mecanismos que utilizábamos, ahora les explicaba hace un rato, de presentar estas denuncias cuando se trata de acoso sexual, porque ya vimos que el tipo de acoso sexual puede llegar a tener hasta prisión, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a desarrollar, digamos, a nivel de empresas, la elección del comité de convivencia, o si ya los miembros del comité de convivencia están seleccionados, es importante que las organizaciones recuerden que los recursos para el funcionamiento corresponden al empleador. Es decir, el empleador debe garantizar ese espacio físico, primero, para que se puedan reunir, en segundo lugar, para que puedan manejar una información reservada. Incluso, si llegara a ser necesario, deben capacitar sobre estos aspectos, que el comité puedan asistir a una capacitación donde absuelvan dudas, o incluso los trabajadores en general de toda la organización, sobre diferentes temas, sobre temas de resolución de conflictos, sobre la misma ley 1010, incluso temas de liderazgo, de comunicación asertiva, porque es importante que quienes hacen parte de los miembros del comité de convivencia pues tengan unas cualidades especiales, que sean personas imparciales, que sean personas tolerantes, que sean personas respetuosas y que además pues tengan unas habilidades de asertividad en su comunicación y especialmente de poder negociar el hecho de que ese conflicto que se está generando al interior de la empresa cese o se prevenga. Y para esto pues también es importante que sean personas que tienen, digamos, unas competencias de liderazgo y que además pues tengan claro que todo lo que suceda al interior del comité de convivencia pues debe ser absolutamente confidencial.
Frente al comité de convivencia también existen algunas funciones adicionales, como es precisamente recibir y dar trámite a las quejas que se presentan, deben examinar los casos, ya les decía, confidencialmente, no solamente en sus reuniones ordinarias, sino en caso de que sea necesario en sus reuniones extraordinarias, deben levantar un informe de los hechos que se están presentando, deben escuchar a las partes, las deben escuchar a quien, no solamente a quien presentó la queja, sino de manera escuchar individualmente a las personas que están involucradas, quién presentó la queja y quién es el presunto victimario de acoso laboral al interior de la organización. Incluso pueden llegar a concretar reuniones para que las partes de común acuerdo puedan entrar a dialogar o a tener unos espacios en los que puedan dirimir, digamos, sus conflictos y donde puedan promocionar o promover unos comportamientos que sean armónicos. Recuerden que en nuestro primer capítulo del curso veíamos cuál era el objeto de la Ley 1010 y decíamos uno de los temas es precisamente generar armonía en la organización, que los trabajadores puedan desarrollarse dentro de condiciones dignas y justas, pero también decíamos que era muy importante que protegiéramos la salud mental de nuestros trabajadores. Además, ese comité de convivencia tiene otras funciones como formular planes de mejora. Si bien es cierto, no pueden sancionar, como se los decía hace un rato, sí pueden generar planes de mejoras que sean concertados entre las partes, que puedan construir, que puedan promover una mejor convivencia laboral, que siempre pues, se garantice la confidencialidad, que incluso una vez han desarrollado todo este proceso, también realicen seguimiento a los compromisos, porque si el comité de convivencia simplemente realiza el análisis de la situación, presenta unas recomendaciones, hace un plan de mejora, pero no realiza un seguimiento a los compromisos que adquirieron las partes, pues seguramente podría llegar no solamente a no cumplirse, sino a reiterarse la conducta. Finalmente, dentro de las funciones del comité de convivencia, pues ellos deben presentar a la dirección general de la organización o a la alta gerencia recomendaciones y además presentar informes de gestión en relación con qué, con los casos que se analizaron, con las medidas que se tomaron y cuáles son las recomendaciones que este comité está presentando a la alta gerencia para pues, prevenir que estas situaciones se den. En nuestro próximo y último capítulo vamos a hacer referencia a la protección jurídica frente al acoso. Vamos a hablar de acciones preventivas, acciones correctivas, qué es eso de las acciones que son sancionatorias y cuáles son las acciones indemnizatorias, y vamos a cerrar con algunas reflexiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente curso.